Bienvenidos a la forma más entretenida de aprender y repasar matemáticas. Esto es Matematicast con el profe Sergio Ruiz. Prepárate porque ya comenzamos un nuevo episodio. Visita www.sergioruiz.com.mx y sigue al profe. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno con los vectores en el plano. Tenemos varios materiales, textos académicos, videos explicando conceptos, aplicaciones en física, artículos web. Nuestra misión es, pues, entender bien qué onda con los vectores, qué son, cómo se definen, con eso del módulo, dirección y sentido, y cómo operamos con ellos. ¿Le entramos? Va, exacto. Porque, fíjate, es clave diferenciar. Hay magnitudes escalares, como, no sé, el tiempo, la temperatura, que con un numerito basta, ¿no? Ajá. Pero luego están las vectoriales. Fuerza, velocidad, desplazamiento. Ahí necesitas más. Necesitas la magnitud, sí, pero también para dónde va, o sea, la dirección y el sentido. Los vectores son justo esa herramienta matemática. Entendido. O sea, visualmente es como una flecha, ¿no? Un segmento de recta que va de un punto a otro con una dirección marcada. Correcto. Gráficamente, una flecha. Pero ya analíticamente, en un plano cartesiano, lo trabajamos con sus componentes, las famosas AX, AY. Claro. Si tienes un vector que empieza en P, x1, y1, y acaba en Q, x2, y2, sus componentes son x2 menos x1, y2 menos y1. Te dicen cuánto avanzó en X y cuánto en Y. Y el tamaño de la flecha, su longitud. Ese es el módulo, ¿cierto? ¿Cómo lo calculamos? Digo, aparte de medirlo. Exacto. El módulo, que ojo, siempre es positivo o cero. Se calcula con el teorema de Pitágoras, usando las componentes. La raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado. Ah, Pitágoras. Siempre aparece. Siempre. Es que es la hipotenusa, ¿ves? La hipotenusa del triángulo rectángulo que forman las componentes con los ejes. Súper útil. Clarísimo. Y, bueno, podemos hacer operaciones con ellos. Sumarlos, por ejemplo. Sí, claro. La suma, algebraicamente, es pues lo más fácil. Sumas componente a componente. O sea, ax más bx, ay más by. Va. Y geométricamente, pues están los métodos gráficos. El del triángulo, pones un vector donde termina el otro, o el del paralelogramo. Si empiezan en el mismo punto, la suma es la diagonal. Ajá. ¿Y si son más de dos? Pues usas el del polígono. Vas poniendo uno tras otro. Y el vector que cierra desde el inicio del primero hasta el final del último, esa es la suma. Y la suma es conmutativa y asociativa, eso ayuda. ¿Y la resta? ¿Es parecida? La resta es, en realidad, sumar el opuesto. El vector opuesto tiene igual magnitud y dirección, pero va para el otro lado, sentido contrario. Ok. Si tienes el vector u igual a ax, ay, su opuesto es menos u igual a menos ax menos ay. Entonces restar u menos b es lo mismo que sumar u plus menos b. O sea, restas componente a componente. Tiene lógica. Y también leí que se pueden multiplicar por un número, un escalar, le llaman. Precisamente. Multiplicar un vector b por un escalar c es cb igual a c por ax, c por ay. Esto como que estira o encoge el vector. ¿Cambia la magnitud? Exacto. Su nuevo módulo es el valor absoluto de c por el módulo original. Y si c es positivo, el sentido se queda igual. Si es negativo, se invierte. Apunta para el otro lado. Y aquí, justo aquí, es donde vimos esa aplicación en física que estaba, pues, muy buena, ¿no? Una partícula en equilibrio. Ajá. Un objeto, creo que eran 200 kilos, colgado con dos cables, CA y CB, y daban los ángulos, 20 grados y 40 grados con la horizontal. El chiste era calcular la tensión en cada cable. Sí, ese es un problema clásico y súper ilustrativo. La clave es que, como está en equilibrio, quietecito, la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero, el vector cero. O sea, las tensiones de los cables y el peso del objeto. Exacto. Las tensiones jalan hacia arriba y los lados, y el peso jala directo para abajo. El peso es mg, o sea, 200 por 9.8,
unos 1960 newtons. Y el video ese de Mathphys Academy mostraba dos formas de resolverlo. Una era con la ley de senos. Sí, ese es el enfoque geométrico. Dibujas tu diagrama de cuerpo libre, pones las tres fuerzas, las dos tensiones y el peso de forma que cierren un triángulo. Calculas los ángulos de ese triángulo. Con un poco de geometría. Ajá, con los ángulos que te dan, y ya con los ángulos y un lado, el peso que lo conoces, aplicas ley de senos y ¡pum! Sacas las magnitudes de las tensiones TCA y TCB. Es elegante. Se ve bien, pero chance de un poco abstracto si no dibujas perfecto, ¿no? ¿Y el otro método? El otro es descomponiendo fuerzas, más algebraico, quizá más mecánico. ¿Cómo funciona ese? Descompones cada tensión, TCA y TCB, en sus componentes X e Y. Usa seno y coseno de los ángulos 20 y 40. El peso solo tiene componente Y, negativa. Ok. Y luego aplicas la condición de equilibrio. La suma de todas las componentes en X tiene que ser 0. Y la suma de todas las componentes en Y también tiene que ser 0. Ah, Y eso te da un sistema de ecuaciones. exacto. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Las magnitudes TCA y TCB. Lo resuelves y ya está. Este método conecta directo con la segunda ley de Newton. Sigma F igual a MA. Si hay equilibrio, A igual a 0. Entonces, sigma F igual a 0. Y los resultados eran casi idénticos con ambos métodos, ¿verdad? Sí, debían serlo. Digo, salvo detallitos de redondeo. Muestran que la física es consistente, uses la herramienta matemática que uses. Qué útil, la verdad. Entonces, para ir cerrando, los vectores son estos segmentos orientados, clave su módulo, dirección y sentido. Los representamos con componentes, lo que facilita mucho sumar, restar, multiplicar por escalares. Correcto. Y son fundamentales en física, como vimos, para analizar fuerzas y equilibrio. Efectivamente, son como el lenguaje para describir muchas cosas del mundo físico, ¿no? Movimientos, fuerzas, campos. Totalmente. Y bueno, para dejar algo pensando, basándonos en ese ejemplo del objeto colgado, ¿qué pasaría, cómo cambiaría el análisis de esas tensiones si el sistema no estuviera quieto? Si, por ejemplo, estuvieran subiendo el objeto con una cierta aceleración constante hacia arriba, ¿cómo afectaría eso a nuestros vectores y ecuaciones? Buena pregunta. Cambiaría la condición de equilibrio, ¿no? Ya no sería suma de fuerzas igual a 0. Exacto. Algo para reflexionar. Encuentra al profe Sergio en todas sus redes sociales como Sergio Ruiz y en www.sergioruiz.com.mx. ¿Ves? Las matemáticas no son tan difíciles. Sigue aprendiendo, suscríbete y no te pierdas el siguiente episodio.